Tenemos delante de nosotros un tema que es enormemente amplio en la Biblia, pero de una capital importancia en relación con Satanás. Satanás es el tentador, por tanto quiero hablaros un momento acerca de las tentaciones, o de, si lo preferimos mejor, Satanás y las tentaciones. La Biblia llama a Satanás el tentador. Mateo capítulo 4, versículo 3 nos dice que vino el tentador. El tentador viene ¿para qué? Para hacer su misión, para realizar, para poner al hombre bajo la presión de la tentación y conducirle por medio de ella a la posición que Satanás desea ocupar en su vida. La tentación fue el principio del engaño del primer ser humano, que fue la mujer. Eva misma reconoce que la serpiente me engañó y yo comí. No hay disculpa, Eva, no hay disculpa. Pero también es cierto que el tentador vino, tentó a la mujer y la mujer cedió a la tentación, cayendo en ella y en el pecado. Satanás tentó al hombre desde el principio en un abierto desafío a la autoridad de Dios. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y ahí en esa pregunta le está proponiendo, le está insinuando una tiranía de parte de Dios. Dios os está prohibiendo. Fijaros cómo comienza la tentación: con que Dios os ha dicho, es decir, os ha mandado, os ha prohibido que comáis de los árboles del huerto. Satanás consiguió su propósito en aquella ocasión y, utilizando la astucia suya, hizo caer a Eva. Y el apóstol Pablo, hablando especialmente de la mujer, de su carácter, de las limitaciones que como mujer tiene y son un encanto. Una mujer no es menos que un hombre. En nuestra sociedad y sobre todo en el orden evangélico de la salvación no hay hombre ni mujer. Quiere decir que Dios trata por igual a los dos. Y la salvación se otorga a los hombres y a las mujeres sin distinción ninguna. Los dones del Espíritu son dados sin distinción a los hombres y a las mujeres. Pero de la misma manera que el pecado trajo una consecuencia en la ética, en la genética espiritual del hombre, de modo que quiere mandar y gobernar e imponerse, de la misma forma trajo una consecuencia en la genética de la mujer. De ahí alguna prohibición que la Biblia establece ministerialmente para las mujeres. Ahora, la mujer, volviendo a la tentación, obedeció a Satanás, y Pablo dice que fue engañado por Satanás. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14. La propia confesión de la mujer que vimos antes lo expresa de esta manera, y a lo largo de la historia de la humanidad continuó Satanás con este trabajo impío, arrastrando, seduciendo a los hombres para hacerles quebrantar la voluntad de Dios. Permíteme un paréntesis aquí, no sea que después me olvide de decirlo. Normalmente, cuando tenemos un problema y caemos en un pecado, buscamos una disculpa. ¿Te ocurre o no? Sí, claro. Bueno, oye, ¿le has gritado a tu mujer? Bueno, es verdad, pero es que ella... No hay disculpa. Tú no has actuado con tu esposa como Cristo actúa con la iglesia. Y tú estás llamado como marido para ser figura visible de Cristo y de la iglesia. No hay disculpa. Bueno, es que, chico, yo era un adicto al tabaco. Y el otro día, pues un amigo me dijo, tómate un cigarrillo. Y yo fui débil, Satanás me tentó y yo caí. Bueno, no siempre caemos en las tentaciones de Satanás. Santiago dice que no le echemos la culpa.
sino que nosotros somos seducidos de nuestra propia concupiscencia. Ahí viene un hermano y dice: pastor, quiero hablar con usted, tengo un grave problema. Bueno, ¿qué pasa? Pues fui infiel a mi mujer. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y la respuesta del hermano es: bueno, Satanás me tentó. Permíteme decirte que si Satanás está presente, porque no está presente Satanás en todos los lugares al mismo tiempo, si Satanás está presente allí, podría decir: no solo es un adúltero, es un mentiroso, porque yo no le tenté. Es cuando tú eres seducido por tu naturaleza, cuando el Espíritu Santo de Dios no vive potencialmente controlando tu vida, cuando la palabra no es obedecida, cuando tú no estás en relación con Dios, que eres atraído por tu propia naturaleza, eres seducido por ella y caes. Pero Satanás tienta y procura la caída del hombre. Y las puertas que Satanás utiliza para seducir al hombre y hacerle caer, especialmente en la vida del cristiano, son tres que Juan escribe en su carta primera, capítulo 2 y versículo 16. Y Juan dice: los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. En esas tres áreas Cristo fue tentado por Satanás. En esas mismas tres áreas tentó a todos los creyentes en la historia de la humanidad. En esas mismas tres áreas te va a tentar a ti y me va a tentar a mí. Las tentaciones del Señor son precisamente manifestaciones de la acción diabólica sobre cada una de esas áreas. Ahora, alguien me va a decir: bueno, no me pongas los ejemplos de las tentaciones de Cristo, porque al fin y al cabo Jesucristo, el Señor, no pudo haber pecado, porque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Indudablemente, quiero que tengáis claro esto: en Cristo como hombre existe la potencialidad del hombre, pero Cristo no pudo caer en la tentación y caer en el pecado bajo ningún concepto, porque no es un hombre independiente, una persona humana independiente, sino que Cristo es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. La humanidad de Cristo subsiste en la persona divina del Hijo de Dios. Las acciones hechas por la humanidad de Jesús afectan a aquel en que subsisten. Lo diré de otra manera más precisa: el sujeto de atribución de la responsabilidad de todas las acciones de la humanidad de Cristo es la persona del Verbo. Y si yo digo que Cristo pudo haber pecado, quiero decir que Dios pudo haber pecado. No significa que Cristo no tenga los elementos volitivos del hombre, pero Cristo es un hombre sin personalidad humana, en el sentido de sujeto responsable de las acciones, porque Cristo está vinculado a la persona eterna del Hijo de Dios como expresión de su manifestación humana. Todo cuanto en Jesús como hombre ocurrió, todo lo que Cristo hizo o pudo hacer como hombre, afecta a la persona divina, ya que la naturaleza humana es la manifestación de la condición humana del Verbo encarnado. Satanás no dudó que Cristo era Dios, pero las tentaciones de Cristo siguen la misma vía. La primera, la tentación de los deseos de la carne. Mateo capítulo 4, versículos 2 al 4, cuando le dice al Señor que estas piedras se hagan pan. La sutileza de Satanás sigue siendo válida ahora. Cristo había sido llevado al desierto con un propósito de Dios. Hay unas dificultades, resuelve las dificultades y salte del problema. Tenemos que entender que el secreto para la vida cristiana victoriosa es obedecer la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Cristo fue tentado en los deseos de los ojos, y la insinuación de la tentación es muy precisa. Cuando Cristo es invitado para echarse del pináculo del templo abajo, lo que le está diciendo Satanás a Cristo es: no digas que es cierto, prueba.
que es cierto lo que Dios dice. Sutilmente Satanás presentó a Jesús la desconfianza en las promesas de Dios. Y el tercer nivel tenía que ver con la soberbia de la vida. Mateo 4, versículos 8 al 10. Y la sutileza de la tentación es muy sencilla. Mira, has venido a buscar los reinos del mundo, yo te los doy. Pero hay una condición, que tú tienes que postrarte y adorarme. ¿Significa esto que Cristo iba a ponerse de rodillas delante del tentador? No. Pero Cristo viene vinculado al Padre para hacer solo la voluntad de Dios. Y eso es la expresión suprema de adoración. Yo adoro cuando obedezco, cuando realizo lo que Dios dice porque le reconozco como supremo. Dejar ese proyecto de Dios y tomar otro es adorar, reconocer como supremo al que presenta el nuevo proyecto. Y la victoria en la tentación está en la misma autoridad del Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Vete Satanás. Y Satanás tiene que retirarse del lugar en donde está produciéndose la tentación. Ahora, la actividad para el creyente en relación con Satanás y la tentación es exactamente igual. El creyente tiene en sí la vieja naturaleza, con sus pasiones y sus instintos. Yo creo que todos tenemos muy claro qué es la salvación. En el primer nivel de la salvación, la justificación, el creyente es separado de la responsabilidad penal del pecado. Es decir, no hay ya condenación para los que están en Cristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no ha sido liberado de la naturaleza caída. Forma parte de él. Está ahí presente. Segundo nivel de salvación, la santificación. El creyente es separado por el poder del Espíritu del poder del pecado. Es decir, el pecado que esclaviza ya no esclaviza al creyente porque hemos sido hechos libres en Cristo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es verdad que muchas veces el creyente no vivo en el poder del Espíritu. Por tanto, la influencia de la vieja naturaleza no está controlada por un poder superior. Pero durante esa experiencia, la naturaleza caída, los deseos de la carne están presentes en la vida del creyente y continuamente tenemos que confesar delante del Señor nuestro problema en ese sentido. El segundo nivel, los deseos de los ojos, evidencian que el hombre no solo es carnal, sino egoísta. ¿Por qué los deseos de ser la máxima expresión visible de la Iglesia? Bueno, porque el hombre, el creyente, es egoísta. Vas a la carta de Juan y ves que hay un hombre que se llama Diótrefes, que está en una iglesia y dice que quiere tener el primado, el primer lugar de la iglesia. Y cuando alguien se le opone y le dice: don Diótrefes, perdóneme usted, pero realmente lo que usted está pensando no es muy correcto. Aquí es correcto solo lo que yo digo, lo que yo pienso. Me parece que está usted pasándose. Yo no puedo admitir que usted trate de gobernar la iglesia por su propio principio personal. Y don Diótrefes agarra a la persona que le replica de esa manera y no solo le quita el ministerio y la comunión de la iglesia, sino que lo echa de la congregación. Bueno, otro más que no se extingue. Cuando un líder en la iglesia quiere ser el primero en la congregación, cuando un líder en la obra de Dios, por su nombre o por lo que sea, quiere ser el que cierra una conferencia con el último mensaje, cuando un hombre en la iglesia quiere ocupar el primado de la congregación y que nadie le diga nada, es un hombre que está inflado por los deseos de los ojos y está sujeto a los deseos de la carne. Tercer lugar, la vanagloria de la vida. Satanás utiliza este acceso sabiendo que el hombre ama y busca exaltarse sobre cualquier otra cosa. Ahora, cuando tú observas esto, te das cuenta que a lo largo de la historia
la Biblia presenta ese ejemplo. Y es una advertencia. Vosotros sabéis que en la Biblia los números son ciertamente importantes, no para que estemos buscando números continuamente. Pero, por ejemplo, 4 es el número de la tierra. Y tú ves que en el Apocalipsis hay la alabanza de los que son seres terrenales glorificados y hay una adoración que expresa 4 cosas. El número 7 es el número de Dios, el número del cielo, y vas a Apocalipsis y notas que los ángeles proclaman 7 cosas acerca del que está sentado en el trono. 3 es un número que expresa un superlativo. Cuando aparece 3 veces una misma cosa en la Biblia debemos prestarle mucha atención. Notad. Primer ejemplo, Génesis 3, 6. Eva fue tentada en los deseos de los ojos. Vio el fruto del árbol como agradable a los ojos. Eva fue tentado en los deseos de la carne. Era bueno para comer. Eva fue tentada en la soberbia de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría. Paso más adelante, Acán, Josué capítulo 7, versículo 21. Fue tentado en los deseos de los ojos, vio el tesoro prohibido que Dios había destinado al anatema. Fue tentado en los deseos de la carne, codició aquella riqueza y fue tentado en la soberbia de la vida, tomó lo que estaba prohibido. Me voy más adelante, David, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. Y David fue tentado en la concupiscencia de los ojos, vio una mujer, versículo 2. En la concupiscencia de la carne, era muy hermosa, versículo 2. En la vanagloria de la vida, la tomó para sí. El proceso de la tentación comienza siempre por la mente, poniendo delante del hombre un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Y si el pensamiento no se desecha, inmediatamente germina, dando fruto a lo que Satanás desea. Seguidamente ese pensamiento que está en nuestra mente pasa al corazón, el lugar nuclear de la vida, el asiento de la voluntad, para que se ejecute como algo aceptable para el hombre. Y la advertencia bíblica es muy interesante: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Satanás va a procurar con sus tentaciones hacer que el creyente desobedezca a Dios, porque desde ese mismo momento está siendo él mismo un rebelde contra Dios y está siendo colocado en un camino totalmente diferente a lo que Dios ha establecido para él. ¿Cómo puedo yo vencer al tentador? Manteniendo comunión con Cristo. Mantener comunión con Cristo exige limpieza personal. Exige que no haya pecado en la vida sin confesar. Mantener comunión con Cristo es mantener comunión con el Padre y mantener comunión con el Espíritu Santo. La comunión del creyente salvo por gracia mediante la fe es la vinculación con las 3 personas divinas. No podemos olvidar que la salvación, dice Cristo en Juan 17, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Nosotros accedemos a Dios por el mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Nosotros oramos a Dios en el poder del Espíritu y nosotros dirigimos nuestra oración al Padre porque es el dador de los bienes. Yo sé que esto genera polémica, contienda y a veces confusión. ¿Puedo yo orar al Espíritu Santo? La Biblia no lo prohíbe. Pero todo don perfecto, toda buena dádiva, la respuesta a la oración es al Padre. Busca las oraciones apostólicas a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿A quién se dirigen? Al Padre. ¿Cómo? En comunión con el Hijo, en el nombre del Hijo, vinculadas al Hijo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. El principio de vida para la victoria cristiana sobre las tentaciones de Satanás está en poner en práctica
la enseñanza de la Biblia. Romanos capítulo 13 y versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo de Dios lo bautiza en Cristo. Carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Cuando una persona entra al bautisterio, entra al río, a donde se vaya a bautizar, entra seco, se sumerge. ¿Y qué es lo que sale sobre él? El agua. De la misma manera, cuando tú te levantas por la mañana y te vistes, ¿qué es lo que el mundo, las personas, tu entorno ven de ti? Yo puedo ponerme ahora, salir del lugar donde estoy y ponerme delante de la cámara y extender. Bueno, ya lo hago, ya lo estoy haciendo. Yo extiendo ahora mismo mis manos delante de la cámara, me pongo para que me veáis. ¿Qué es lo que veis de mí? Alguno me va a decir, la mitad de tu cuerpo. No. Si tuvieras la mitad de mi cuerpo, tendría que sacarme la camisa. Y sería un problema delante de las cámaras. Pero lo que estás viendo de mí es muy poquito. Estás viendo mis manos y mi cabeza. El resto es la ropa que yo tengo. De la misma manera, cuando el creyente es sumergido, introducido en Cristo, vinculado a Cristo, de Cristo estoy revestido. Y lo que la Biblia me enseña es que se vea poco de mí y mucho de Jesús. Cuando yo estoy revestido de Cristo y el mundo ve a Cristo en mí, también Satanás ve el triunfo de Cristo en mi vida. El éxito de la vida cristiana, los recursos de poder de la vida cristiana, aunque nos son dados por el Espíritu Santo, proceden de Cristo. Proceden de Dios por medio de Cristo, el único mediador. Y Pablo dice en la carta a los Filipenses, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. El creyente, por tanto, tiene victoria en Jesús. El creyente puede superar las tentaciones de la misma manera que Cristo hizo. Nota que Cristo, antes de ser tentado, pasó un tiempo muy largo, 40 días, 40 noches, en oración con el Padre. Cristo oraba. ¿Oramos nosotros? En la medida en que nosotros estemos involucrados, empeñados en la oración, los recursos que necesitamos vendrán a nuestro alcance. La espada para la defensa, y lo veremos en otro estudio, Dios mediante, tiene que ver con la Biblia. ¿Estás leyendo la Biblia? Yo quiero preguntarte, como no os veo, no tengo problema para pediros una respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos de vosotros estáis teniendo un plan de lectura bíblica que te permita leer la Biblia entera durante todo el año? ¿Cuántos? ¿Cuántos pastores están enseñando la Biblia a las congregaciones? ¿Cuántos padres están hablando de Biblia a sus hijos? ¿Cuántos creyentes se levantan para un tiempo de devocional, de oración, de meditación de la palabra de Dios delante de él? Satanás es destrozado, es destruido, es derrotado, es puesto en fuga en la medida en que nosotros estamos en la dependencia de Dios. Por tanto, la necesidad mía es decir al Señor, Señor, quiero vivir tu vida en el poder del Espíritu para tu gloria. Que Él añada su bendición.